Muy bien. Resolvamos el siguiente ejercicio. Nos piden hallar las 4 derivadas parciales de segundo orden. Y aquí tenemos una función de xy. Aquí tenemos la función. Muy bien. Vamos entonces a resolver este ejercicio. Vamos a hallar la derivada de f con respecto a x. Bien. Entonces aquí y va a ser constante. Entonces en nuestra función, derivando este primer término, recuerden, y va a ser constante. Derivando con respecto a x tendríamos menos 6x por y. Derivemos ahora este segundo término con respecto a x, y va a ser constante, tendríamos más 4y cuadrado. Derivemos este tercer término con respecto a x, y es constante. Como y aquí es constante, la derivada de este término será 0. Sigamos con este. La derivada de más 4x será más 4. La derivada de menos 5y, al ser y constante, entonces su derivada es 0. Finalmente, la derivada de menos 12 también va a ser 0. Bien, hallemos ahora la segunda derivada con respecto a x. Bien, entonces tendríamos, nos fijamos aquí para hallar la segunda derivada. Y sigue siendo constante. Entonces, la derivada de este primer término sería menos 6 por y. ¿Cierto? Al ser y constante, la derivada de estos otros dos términos va a ser 0. Bien, hallemos ahora por aquí la derivada segunda de y con respecto a la derivada de x. Muy bien, esto será igual. Nos fijamos ahora aquí, ¿cierto? Vamos a hallar la segunda derivada parcial. Bien, tendríamos entonces, recordemos, aquí va a ser, x va a ser constante, entonces, ¿sí? Si x es constante, entonces tendríamos lo siguiente. La derivada de este primer término con respecto a y, x constante, nos daría menos 6x. Bien, la derivada de este segundo término, tendríamos entonces más 8 que multiplica y. La derivada de este tercer término con respecto a y va a ser 0, ¿verdad? Muy bien. Hallemos ahora por aquí la derivada de f con respecto a y. Ahora x va a ser constante. Bien, entonces derivemos toda esta función con respecto a y. Entonces, si x es constante, tendríamos aquí la derivada con respecto a y será menos 3x al cuadrado. En este segundo término, al ser x constante, su derivada con respecto a y será más 8x por y. La derivada aquí con respecto a y tendremos más 3y cuadrado. Aquí, al ser x constante, su derivada es 0. La derivada aquí de menos 5y, la derivada con respecto a y será menos 5. Finalmente, la derivada de menos 12 es una constante, su derivada con respecto a y será 0. Hallemos ahora la segunda derivada con respecto a y. Usemos ahora esta expresión para derivar, para hallar la segunda derivada. Bien, tendríamos con respecto a y, entonces x va a ser constante, ¿verdad? Entonces, si x es constante, todo este primer término es una constante. Su derivada sería 0. Muy bien, ahora pasemos al segundo término. X, recuerden, es constante. La derivada de 8xy. Estamos derivando con respecto a y. Eso nos daría 8x. ¿Sí? Más, derivando esto con respecto a y, tendríamos 6y. Finalmente, menos 5, su derivada con respecto a y es 0, ¿verdad? Muy bien. Hallemos ahora la segunda derivada de x con respecto a la derivada de y. Muy bien. Entonces, aquí, aprovechemos aquí, ¿verdad? Vamos a derivar esto ahora con respecto a x. Recordemos entonces ahora y va a ser constante. Si derivamos con respecto a x, entonces nos dará aquí menos 6 por x, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí estamos derivando entonces ahora el segundo término con respecto a x. Y es constante. Entonces nos dará más 8y. Siendo y constante, aquí en este término, su derivada será, la derivada con respecto a x será 0.
Y menos 5 pues es una constante, la derivada con respecto a x también será 0. Muy bien, entonces aquí tendríamos ya las 4 derivadas parciales de segundo orden. Aquí estarían, fíjense, las que estoy poniendo aquí con asterisco. ¿Qué podemos darnos cuenta? Fíjense que esta derivada de segundo orden es la misma que esta. Nos debe salir así igual. Si no nos saldría igual, entonces habría algún fallo allí que hemos cometido. Bien, entonces ahí está la respuesta. Le hemos hallado las 4 derivadas de segundo orden.